La reforma que estamos trayendo a través de la palabra está enfocada a esos que van a traer luego la reforma, y es a los líderes, es a la cabeza, es a los 5 ministerios. Y ahí es donde vamos a tener el gravísimo problema, y es que muchas veces la cabeza está infectada por el síndrome de Lucifer, la rebeldía, pero queremos atacar y corregir el cuerpo. Este es rebelde, aquella es rebelde, el otro es rebelde. La pregunta es, ¿vos sos rebelde, pastor? Pero la rebeldía no es en contra de las leyes de Dios, la rebeldía es en contra de Dios mismo. Si a mí me antecede una persona, tiene autoridad por encima de mí, por encima mío, esa persona me delega autoridad. Yo delego autoridad y luego a quien yo delegué puede delegar a otro, y siempre tiene que haber una autoridad delegada, porque esa es la manera en la que Dios trabaja. Sin embargo, el síndrome de Satanás es al revés, es lo contrario. No necesito autoridad, yo me levanto solo. No estoy hablándole a la iglesia, pastores. Háganse cargo de lo que hicieron. Háganse cargo de que ustedes son los primeros rebeldes. Cuando yo no entiendo que la autoridad de Dios pone personas arriba mío y que estas personas funcionan como aguijón. Siempre tu autoridad, tu padre espiritual, tu paternidad es el aguijón que Dios utiliza para pincharte. Es el que te dice, por ahí no, dale, no te detengas, dale, tenés que avanzar. Es el que no te deja tranquilo hasta que se termina y se completa el trabajo. Por eso que, a diferencia de una mentalidad de rebeldía y de ese síndrome maldito de Lucifer, a diferencia de eso, en la paternidad correcta no te permite quedarte y te lo dice si es necesario a través del dolor. Sin embargo, la rebeldía y el síndrome de Lucifer te compadece. Entra en un espíritu de autocompasión, te transmite a vos el espíritu de autocompasión, de manipulación, de victimización. La obediencia a la autoridad de Dios es rebeldía a la autoridad de Satanás. Por eso es importante que aprendas a discernir y a distinguir cuál es la autoridad que viene de Dios. Usted hace todo lo posible para que esto suceda, pero sin darse cuenta, sus acciones están haciendo todo lo contrario. Sin darse cuenta, lo que usted transmite es todo lo contrario. Usted permite que la gente siga pobre porque no les enseña a sembrar. Tiene miedo que se le vayan. Usted permite que la gente siga enferma, siga mal, porque no les enseña a confesar las palabras, a hablar fe. No les enseña tampoco a que se cuide su cuerpo. Usted permite que la gente siga fumando porque usted le dice, ya lo vas a dejar con el tiempo, hijo, tener paciencia, ya Dios va a hacer la obra. O cuando escuchamos a madres, perdón, yo sé que es un tema muy pesado lo que voy a enseñar o tocar, pero cuando escuchamos a madres que vienen mal, compungida o triste, sufriendo porque su hijo está en la droga, y nosotros queremos solucionarlo todo orando. Queremos todo solucionarlo pidiéndole a Dios que Él intervenga. Oramos y decimos, sí, tu hijo va a salir a droga, vamos a orar, vamos a pedir a Dios, vamos a clamar, y no sucede. Solo sale de esa situación y quien quiere salir de esa situación. De la misma manera, un hijo de Dios, a la hora de formar una vida victoriosa, tiene que contar con todos los principios de la palabra, ya que si no tiene estos principios, jamás podrá formar completamente esa vida que Dios decidió formar en cada uno de nosotros. Dice la Biblia, hermano, el apóstol Juan dice, hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, que todo te vaya bien, así como prospera tu alma. Quienes entienden el significado o cuál es, de qué está formado el alma, qué es el alma, se entiende que el alma está basada en nuestro
carácter, en nuestra mentalidad, en nuestras decisiones, en nuestro contenido emocional, en nuestro contenido de información. El alma está formada por la información que recibimos, que absorbemos. Entonces, si yo quiero que prospere el alma, debo de absorber, debo de consumir, debo de recibir la información correcta. Porque si prospera mi alma, prosperará todo lo demás. Porque en mi alma están mis emociones y en mis emociones están mis decisiones. Por eso debemos de enseñarle a la iglesia a tomar decisiones correctas, basados en la palabra, en el principio, aprender a identificar el problema y qué principio se debe de aplicar. No tengo para comer, vamos a orar. Dinero. La oración no reemplaza el dinero. Quiero comprar tal cosa, no tengo para comprarlo. Vamos a orar para que el Señor provea. No. Dinero. Usted tiene que prosperar, usted tiene que tener dinero. Y darás el dinero. No orarás y darás el dinero. Y el dinero se obtiene trabajando. Y el dinero lo obtengo sembrando. Y el dinero lo obtengo aprendiendo a ahorrar, a ser mayordomo de mi economía. Darás el dinero. La oración no reemplaza a la honra que yo tengo que darle al hombre y a la mujer de Dios. Es necesario que entendamos y saquemos esos tabú de la cabeza. No todos los hombres y mujeres de Dios con los que nos casamos son gente falsa, o son endemoniados, o son enviados de Satanás. Hay personas que realmente son hombres y mujeres de Dios a quienes yo debo de honrar. Porque si son todos malos, si todos los apóstoles son malos, si todos son chorros, si todos están mal, entonces Dios mintió, Jesús mintió cuando Él constituyó los 5 ministerios. Te animo en esta hora que vos puedas entender de que Dios, de que la palabra, de que el Espíritu Santo te está proponiendo ser parte de la reforma para que la iglesia crezca, para que la iglesia entre en otro nivel, para que la iglesia pueda estar a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Dios te bendiga. Mi nombre es Alejandro, soy el pastor del Ministerio de Emanuel y bueno, estamos aquí compartiendo lo que es la tercera parte de esta serie de enseñanzas que estamos obsequiando, si se puede decir. La serie se llama Una reforma para la iglesia. Y en esta ocasión me gustaría hablar un poco de la cabeza. Ya venimos hablando, enfocándonos en la cabeza. Dijimos que el problema central está en la cabeza de la iglesia, no en el cuerpo. Que el cuerpo no es sino una víctima de lo que hizo la cabeza en todos estos años, que también a su vez es una víctima de Satanás, porque no dejemos de recordar que uno de los subtítulos de esta serie es el síndrome de Lucifer, y ese síndrome afectó la cabeza, provocando que la cabeza genere una deformidad en el cuerpo. Siguiendo esa analogía a la que habíamos dado de una persona que tiene problemas motriz, podríamos decir una persona que ha sufrido quizás una trombosis cerebral o un problema neuronal, termina teniendo consecuencias en su cuerpo, en su caminar, mucha gente pierde la movilidad completa. ¿Por qué? Porque lo que maneja el cuerpo es el cerebro, y este cerebro se ve afectado por esa enfermedad o ese trastorno o esa deficiencia, y termina afectando al cuerpo, que no puede moverse correctamente. Hay gente que no puede crecer por problemas cerebrales. Hay gente que tiene una deformidad y termina con extremidades mal formadas o deformadas. Todo causante por un problema cerebral, neurológico. De la misma manera es lo que sucedió en la iglesia. Todas estas décadas posterior a Cristo, milenio incluso,
ha causado una deformidad en el cuerpo de Cristo. Esta deformidad es la consecuencia de lo que sucedió en la cabeza de la iglesia, que luego fue transmitida al cuerpo. Entonces, en esta serie de enseñanzas basada en una reforma para la iglesia, porque hemos entendido y estamos queriendo transmitir a toda voz, con voz en cuello, con voz en garganta, como se lo quiera decir, estamos queriendo transmitir a toda marcha, con toda potencia, a toda voz, que la iglesia tiene que ser reformada, que la iglesia tiene que entrar en una reforma completa para poder ser nuevamente la iglesia que Jesucristo dejó cuando Él se fue al cielo. Ser la iglesia primitiva, la iglesia de Jesucristo. Por lo cual es necesario apuntar a la cabeza. Lo cual es necesario enfocarse en el liderazgo de la iglesia. En eso que Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó, Jesucristo mismo constituyó esos 5 ministerios, ese liderazgo de la cabeza, de la iglesia, es la que debe de tener un tratamiento intensivo basado en la enseñanza correcta de la palabra de Dios, para que esa cabeza misma pueda transmitir al cuerpo nuevamente lo que el cuerpo necesita. En esta tercera enseñanza, o en esta tercera parte, vamos a basarnos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 24. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Colosenses y nos habla a nosotros de cómo el liderazgo de la iglesia, la cabeza de la iglesia, la postura que debe de tomar. Capítulo 1, versículo 24 del libro de Colosenses, el apóstol Pablo nos da una suerte de imagen correcta, una suerte de imagen a imitar, una suerte de referencia correcta de cómo el liderazgo de la cabeza, el de la iglesia, debe de comportarse y debe de expresarse. Dice así, versículo 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Volvemos a leer de vuelta. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Las aflicciones de Cristo, dice el apóstol Pablo, y padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta. Número 1, intentaron matarlo cuando era niño. Vamos a hablar de Cristo, ¿no? De las aflicciones de Cristo, de la vida. Un pequeño resumen de eso que el apóstol Pablo dice, de lo que falta. Porque pareciera algo medio ilógico decir que a Cristo le faltó algo cuando Él cumplió su propósito y dijo, consumado, Él terminó. Pero el apóstol Pablo dice, lo que falta. Ahora veamos, ¿por qué dice lo que falta? Intentaron matarlo cuando era niño. Número 2, fue traicionado por sus amigos. Número 3, fue negado por sus discípulos. Incluso por esos discípulos más cercanos. Número 4, fue acusado por sus hermanos en la fe. Cuando digo sus hermanos en la fe me refiero al Sanedrín, a los judíos. Fue acusado. Y número 5, fue llevado ante hombres pecadores para ser condenado como un pecador. La gente, número 6, que Él le hizo milagros, a la cual Él sanó, a la cual Él restauró, cuando tuvieron que decidir entre Él y un ladrón como Barrabás, la gente eligió a Barrabás. Fue azotado, insultado, torturado de la peor manera. Cuando fue crucificado, ya no esperando otra cosa que la muerte, fue completamente abandonado por todos, incluso fue abandonado por Dios.
La Biblia dice que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él fue abandonado por Dios. Número 9, muerte por asfixia, seguida de una hemorragia provocada por las heridas internas y externas. Ustedes se dan una idea, estoy mencionando todo lo que Cristo padeció. Eso que el apóstol Pablo pareciera que no entendió, porque él dice: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Falta algo y no terminé de mencionar todo. Yo ya me doy por pagado, yo ya digo, ya cumplió con todo después de todo lo que mencioné. Sin embargo, número 10, una presión psicológica y emocional al punto de estar en eso que la ciencia llama hematidrosis. Hematidrosis, que es sudar sangre. Jesús, sus capilares sudaban sangre. Ese fue el nivel máximo al que fue sometido en la presión psicológica y emocional de haber sido abandonado, de estar solo, de que incluso su Dios, su Padre, lo haya abandonado. Luego de enumerar todas estas cosas que padeció Cristo, luego de entender la magnitud de lo que Cristo sufrió, el apóstol Pablo se para frente a la iglesia y dice algo así como: sufro en mi carne lo que falta. Lo que falta. ¿Es de en serio? Perdón, apóstol Pablo, preguntarte de esta manera. ¿Es de en serio decir que a Cristo le faltó algo? Lo que falta, yo completo lo que falta. A ver, iglesia, y a ver principalmente liderazgo de la iglesia, a ver, cabeza de la iglesia, a ver si entienden un poco el concepto de lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. Porque nosotros nos ponemos en un nivel de autoridad y nos entronamos nosotros a nosotros mismos. Somos intocables, somos los hombres de Dios. Y el apóstol Pablo dice: y yo hoy padezco y sufro en mi carne lo que falta. Chequen un poco la actitud del apóstol Pablo. Padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, su iglesia. ¿Usted cree que el apóstol Pablo estaba menospreciando el sacrificio de Jesús? De ninguna manera. ¿Ustedes piensan que el apóstol Pablo estaba diciendo: Jesús no cumplió con su propósito, lo tengo que hacer yo? Jesús no hizo lo que tenía que hacer, bueno, lo voy a tener que hacer yo. El apóstol Pablo no estaba menospreciando. En ninguna manera estaba menospreciando a Cristo. No estaba menospreciando su sacrificio. No estaba diciendo que estaba incompleto el sacrificio de Jesús. No estaba diciendo que estaba mal lo que él hizo y lo dejó incompleto. No. Cuando el apóstol Pablo habla de lo que falta, él dice: Cristo pagó por la salvación de la humanidad, pero por la iglesia el precio lo pagamos nosotros. La cabeza, el cuerpo debe de ver a la cabeza, al liderazgo, pagar el precio por la iglesia. Es sencillo, es claro lo que el apóstol Pablo nos dice. Dice: lo que falta de las aflicciones por su cuerpo, que es la iglesia. Cristo pagó por la salvación. Sin Cristo vos y yo no nos iríamos al cielo. Estábamos condenados a una eternidad al infierno. Él pagó por nuestra salvación. Y el apóstol Pablo dice: Él pagó por nuestra salvación, pero nosotros, apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, nosotros pagamos el precio, cumplimos en nuestra carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por la iglesia. Nosotros pagamos el precio por la iglesia. Nosotros pagamos el precio para que la iglesia sea formada.
para que la iglesia sea edificada correctamente. Nosotros pagamos el precio. Nosotros ponemos nuestras vidas, dice el apóstol Pablo también, por un mayor peso de gloria. Nosotros ponemos nuestro tiempo, nosotros ponemos nuestra familia, nuestro sacrificio, nosotros ponemos incluso hasta nuestro dinero. Todo lo que tenemos lo pusimos en disposición de Cristo o a disposición de Cristo, porque esa es la manera en la que nosotros pagamos el sacrificio, pagamos el precio para que la iglesia sea formada. Pero hicimos todo lo contrario. Deformamos la iglesia. No pagamos el precio. Nos envanecimos, nos levantamos, nos exaltamos, nos pusimos en niveles de autoridad sin que nadie nos haya levantado. Nos hemos revelado, hemos hecho del evangelio nuestro negocio personal, hemos formado iglesia con nuestras características, cuando la iglesia tiene que tener la característica de Cristo, que es el dueño de la iglesia. Hicimos incorrectamente las cosas. Deformamos la iglesia y no pagamos el precio, y la iglesia hoy está sufriendo esas consecuencias. Por eso enseñábamos la vez anterior que la iglesia hoy responde a lo que nosotros les enseñamos. No es culpa de la iglesia. La iglesia todo lo resuelve orando, lo decíamos en la anterior entrega que hicimos de esta serie. La iglesia todo lo quiere resolver orando, porque nosotros enseñamos que todo es así. Hablábamos con mi amigo antes de empezar, y el evangelio o la doctrina o lo que le llaman doctrina de la prosperidad lo resuelve todo con dinero, y el evangelio de la religiosidad lo resuelve todo orando. Ambos dos son extremos malos. No puedo resolver con dinero nada. El dinero no es para resolver nada espiritual. Mi vida espiritual debe de ser resuelta desde mi vida espiritual. El dinero no lo resuelve. Mi vida emocional no lo resuelve el dinero. Mi matrimonio no lo salva el dinero. A mis hijos no los saco de la droga con dinero. No es pactando, no es llevando dinero. Eso está mal. Eso no está bien enseñado. Eso es hora de volver a corregirlo. O a corregirlo directamente como nunca se hizo. El dinero, como el diezmo o la ofrenda, lo que son parte de lo que la palabra nos enseña, son, o podríamos decir, obligaciones que la iglesia tiene, porque la obra de Dios se lleva adelante con dinero. Pero a mí no me prospera el dinero. A mí me prospera mi vida con Dios, mi relación con Dios. A mí me prospera el que yo soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. A mí me prospera el que mi Padre, que es Dios, es dueño de todas las cosas. A mí me prospera que, como Efesios 1:3 dice, que yo esté en Cristo, porque en Cristo estoy bendecido, que yo mantenga mi vida en relación con Cristo. A mí me prospera mi vida espiritual, porque todas las bendiciones, dice Efesios 1:3, fueron depositadas en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, no es el dinero el que me genera bendición. Entienda, el dinero es parte de mi vida que yo entrego a Cristo. ¿Entienden lo que es el concepto entrego a Cristo? Entrego a Cristo. No negocio con Cristo. No le compro bendiciones a Cristo. No le digo, te siembro tanto para que mi familia salga adelante. Doy tal pacto para que... No, eso no es bendición. Eso no está enseñado en la Biblia. Eso lo hicimos nosotros mal enseñado, porque tomamos la Biblia como la quisimos tomar, de la manera que quisimos, y no quisimos pagar el precio por la iglesia. El dinero, la siembra, debe de ser una siembra completa de mi vida espiritual, de mis emociones, de mi tiempo, de mi dinero y de todo lo que soy y de todo lo que tengo. Pero no compro bendiciones. Eso que hago y que siembro yo es parte de lo que yo entregué a Cristo. Si yo le entregué mi vida a Cristo, también le entregué mi dinero a Cristo. Si yo le entregué mi vida a Cristo, también le entregué mi tiempo a Cristo. Si yo le entregué mi vida a Cristo, también le entregué mis emociones, mis pensamientos. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Entonces no compro bendición con dinero.
Tampoco puedo resolver todo orando. La oración es un método de conexión con el Padre para que yo alimente mi vida espiritual, porque a mí me encanta hablar con Cristo. Yo no voy a hablar con Cristo para resolver mi problema. Yo hablo con Cristo porque amo a Cristo. Yo no voy a Cristo para pedirle cosas. Yo voy a Cristo porque amo a Cristo. Yo no voy a Cristo por miedo. Yo voy a Cristo porque amo a Cristo. Entonces, ni resuelvo todo orando, ni resuelvo todo con plata. Todo eso es parte de mi entrega a Cristo. Mi prosperidad está basada en mi vida espiritual, en mi relación con mi vida espiritual. Somos espirituales, dice Romanos 8:5, los que son del Espíritu andan conforme a las cosas del Espíritu. Entonces, el apóstol Pablo nos está enseñando a pagar el precio por la iglesia, no que la iglesia pague el precio por nosotros. Nosotros estamos exigiéndole a la iglesia que ellos paguen el precio, cuando los que tenemos que pagar el precio, somos nosotros. Nosotros pagamos el precio. Y el apóstol Pablo lo dice bien y claro. Ahora me gozo. Encima parece elocuente lo que dice. Me gozo. Él es como si fuera alguien que se alegra del sufrimiento, pero él dice, me gozo en lo que padezco. ¿Quién se goza padeciendo? Nadie se goza padeciendo, todos escapan al padecer. Pero el apóstol Pablo dice, me gozo en lo que padezco por vosotros, no por Cristo. No, él no está diciendo yo me sacrifico por Cristo. No, por vosotros, la iglesia. ¿Cuántos pastores, cuántos profetas, cuántos maestros, cuántos apóstoles, cuántos hombres y mujeres de Dios están haciendo sufrir a la iglesia y pagar un precio por el ministerio, cuando somos nosotros, son ellos los que deberían de pagar ese precio y estar gozosos de pagar ese precio? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces el apóstol Pablo no estaba descalificando el trabajo de Cristo. Cuando el apóstol Pablo habla de lo que falta, él dice, Cristo pagó por la salvación de la humanidad de la iglesia, pero nosotros pagamos el precio por la edificación de la iglesia. El apóstol Pablo, y mirá cómo dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, la iglesia fue fundada, hoy lo hablábamos con mi amigo, la iglesia fue fundada sobre en una base llamada apóstoles y profetas, donde Cristo es la principal piedra angular, y dice, yo, perito arquitecto. Entonces, el apóstol Pablo se dice, nosotros tenemos que cuidar la edificación de la iglesia, tenemos que velar por la iglesia, tenemos que curar a la iglesia y tenemos que elevar a la iglesia, preparar a la novia de Cristo para el día de la venida de Cristo. Es hora de pagar el precio. ¿Cómo pago el precio? Porque, listo. Me dicen, Pastor Alejandro, yo como pastor de mi iglesia entiendo el mensaje que usted está dando y quiero pagar el precio. Yo como profeta, yo como pastor, como apóstol, como parte de los 5 ministerios, yo quiero pagar el precio. Pastor Alejandro, ¿cómo pago el precio? Número 1, o mejor dicho, yo voy a dar una serie de puntos que a usted le va a servir como herramienta para aprender a pagar el precio. Le voy a dar un consejo muy claro, y esto viene de parte mía, pero siempre basado en la Biblia. No le pida nunca a la iglesia que haga lo que usted no hace. Nunca le pida a la iglesia que practique lo que usted no practica. Es sencillo. ¿Cómo pago el precio? Haciendo todo eso que yo le pido a la iglesia que haga. Yo tengo que aprender a perdonar. Vamos al libro de Mateo, capítulo 18. Libro de Mateo, de Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21. Y dice así, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Vos le pedís a la iglesia que perdone, pero vos no perdonás. Cuando alguien te falla, sos el primero en condenar. He estado hablando con una pastora en estos días. Esa pastora me decía que antes de ser pastora estuvo en una iglesia donde en su pastora tenía un grupo de intercesión como
como íntimo, que nadie sabía, y solo ella y los que estaban en ese grupo sabían. ¿Y sabes qué hacían? Oraban maldiciendo a personas dentro de la iglesia. O sea, su pastora le decía a ella, esta persona está actuando mal, no me agrada, a Dios no le agrada su forma de ser, y vamos a declarar maldición sobre su vida, y se tiene que ir, y oraban gestando maldición. No perdonaban lo que esta persona le hizo a esa pastora, sino que lo maldecían, oraban maldiciendo. Gloria a Dios por esta pastora que charló conmigo. Ella decía que ella en su interior pedía misericordia a Dios por esa gente. Porque Dios no nos mandó a maldecir, Dios nos mandó a bendecir. En todo caso, si alguien nos hace mal, la Biblia dice, maldecirá a quien te maldiga y bendecirá a quien te bendiga. Imagínese que usted está maldiciendo a alguien que es hijo de Dios. Usted se está atribuyendo la maldición que le está dando a esa gente. Entonces, nosotros como pastores, ¿cuánto tiempo quisimos maldecir a las personas? No, si se va de la iglesia va a caer en maldición. No, se va a perderse, acordate que le va a salir todo mal, acordate que va a venir con el caballo cansado. Maldecimos todo el tiempo. Yo no le puedo pedir a la iglesia que aprenda a perdonar. Yo soy el primero que tiene que aprender a perdonar a la gente. Y soltar y liberar y decir, te perdono y te amo en el amor de Cristo, y voy a orar por vos y te voy a bendecir y voy a estar esperándote tal cual esperó el Padre al Hijo pródigo. Voy a esperar que vuelvas, y si alguna vez no vuelves, oraré para que vos estés bien donde esté. ¿Hay una asignatura de Dios para las personas? Sí. Esa asignatura se llama Cristo. Entiéndanos bien, esa asignatura se llama Cristo. ¿Qué significa esto? Que si yo soy guiado por Cristo, porque Cristo es mi asignatura, la palabra en el libro de Romanos dice, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Yo también soy hijo de Dios, yo también puedo ser guiado por Dios. Vos también sos hijo de Dios, también puedes ser guiado por Dios. ¿Qué significa esto? Si te vas de mi iglesia, sos responsable de tus decisiones. Yo no te estoy maldiciendo, no te puedo maldecir, yo te tengo que bendecir. Yo te puedo decir, mirá, tanto trabajamos juntos para que estés bien. Yo te puedo decir, pero tanto te cuidé, pero tanto hice para que vos estés bien, hijo. ¿Por qué te vas a ir a un lugar donde no sé si vas a estar bien? Yo puedo tener miedo de que te estés mal donde te vayas, pero no puedo yo gestar esa maldición. No puedo decir que te va a ir mal. Yo tengo que decir que te va a ir bien. La Biblia dice, dile al justo que le irá bien. Entonces, primer punto para yo aprender a pagar el precio como hombre de Dios por la iglesia, soy el primero que tiene que aprender a perdonar a quien me defrauda, a quien me traiciona, a quien me deja. Mire que si los pastores estamos expuestos a todo eso, no se dan una idea. Estamos expuestos a traiciones, a que nos dejen, a que nos abandonen, a que nos mientan, a que nos roben. Si les contara yo mi experiencia, se darían cuenta de que estamos expuestos a todo eso. Sin embargo, tenemos que perdonar. A veces el hombre de Dios es expuesto a traiciones de la familia misma. Jesús lo vivió. Jesús estaba en la iglesia enseñando cuando su familia estaba afuera. Jesús terminó en una cruz solo cuando su familia lo abandonó. A veces la familia misma uno tiene que... El perdonar es para todos y todos lo deben de practicar, principalmente nosotros los hombres de Dios, para que podamos pagar el precio por la iglesia. Debemos de amar a cada persona que entra por ahí. No debemos de entregar el corazón. Jesús enseñó que Él jamás entregó el corazón. ¿Cómo lo enseñó? Porque Él siempre le entregó el corazón al Padre. Él decía, lo que mi Padre hace yo hago, si Él trabaja yo trabajo, yo voy al Padre, la voluntad de mi Padre. Siempre Jesús se mantuvo con sus ojos puestos en el Padre y su corazón en el Padre. Nosotros como hombres de Dios debemos de tener nuestro corazón puesto en Cristo. Y siempre la mirada puesta en Cristo. Entonces las personas entran y salen por la iglesia, y si alguno se queda como Eliseo y es fiel a nosotros, como Eliseo lo fue con Elías, como Josué lo fue con Moisés, y así como Timoteo con Pablo, infinidad de casos donde un discípulo decide estar cerca de su maestro o su padre espiritual. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios porque esa persona ve en nosotros a alguien a quien imitar y quiere quedarse. Y nosotros lo discipulamos y lo cuidamos. Pero esa persona, si algún día se quiere ir, no lo puedo maldecir. Tengo que perdonarlo. Perdonar que me traicione, que me deje o que me lastime. Porque esa es la verdad. Pastores, vamos a ser sinceros. A veces nos lastima que se vaya. Nos hace mal. Y nosotros no nos mostramos vulnerables. ¿Qué decimos? Ese está endemoniado, ese es del diablo. No. Es una persona igual que nosotros, que decide tomar otras decisiones.
y que yo debo de aceptar y perdonar. Número 2, aprendiendo o dando nuestro tiempo a Dios. Seguimos en el enfoque de estos puntos. No le puedo pedir a la iglesia que haga lo que yo no hago. Hay pastores que no oran, pero exigen a la iglesia orar. Hay pastores que no ayunan y exigen a la iglesia ayunar. Hay pastores que no entregan su vida a Dios, no tienen tiempo con Dios, pero enseñan a la iglesia a tener tiempo con Dios. Yo admiro mucho una predicadora que ya no está en esta tierra, partió con el Señor hace muchos años, y es muy conocida, se llama Kathryn Kuhlman. Y ella un día, todos saben que ella operaba en milagros, que Dios la apoyaba con muchos milagros. Y ella un día le preguntaron, ¿cuánto tiempo es que orás para tener esos milagros, ese nivel de milagros? Y Kathryn Kuhlman dijo algo bien claro. Ella dijo, yo no oro. Y todos los periodistas, la gente le preguntaba, ¿cómo que no orás? No oro. No te puedo decir que yo tengo un tiempo de oración, porque decirte que yo tengo un tiempo de oración indica que yo reservé ese tiempo para Dios nada más. Y todo lo demás, parte de mi vida, no estar con Dios, no lo entrego a Dios. Ella dice, yo no oro, yo tengo una vida de oración, mi vida es una vida de oración. Entonces, admiro mucho esa frase porque es literalmente lo que yo vivo. Yo estoy todo el tiempo charlando y hablando con Dios. En el auto, en el trabajo, voy, vengo, ando al acostarme. Hoy fuimos a evangelizar a una plaza donde vamos a tener una campaña evangelística en estos días, y mientras repartía folleto y caminaba alrededor de la plaza oraba y hablaba y oraba y hablaba. Iba en el auto orando y hablando, y me senté acá en el altar un rato y estaba orando y hablando. Mi vida es una vida de oración. Yo tengo que dedicar mi tiempo a Dios. Pero hay pastores que no lo tienen, no dedican más tiempo al Facebook, al WhatsApp y a las redes y a la tele y a todo, menos a Dios. Pero cuando se paran en los altares a predicar, le exigen a la iglesia que ellos tienen que orar. Entonces, número 1, aprendiendo a perdonar. Número 2, dando mi tiempo a Dios. Vamos al libro de Eclesiastés. Yo creo que en este tiempo vamos a tener un cambio extraordinario en la iglesia porque los ministerios se van a despertar. Un pastor me decía la semana pasada, predicando en una iglesia, me decía, no estás solo, pastor, no estás solo en esta tarea de traer reforma a la iglesia, no estás solo. Habemos otros más que también queremos lo mismo y estamos luchando por lo mismo. Y yo me fortaleció mucho lo que ese pastor me dijo, porque a mí me dio fuerza para decir, no es en vano mi trabajo y quizás yo pueda verlo antes de morir. Porque por ahí yo sea el propulsor, el que inicie, sea el pionero de todo esto y no lo vea yo con mis ojos naturales, pero las próximas generaciones lo verán. Ahora él me decía, este pastor, quizás lo vea porque somos muchos, somos varios los que estamos trabajando en esto. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento. Yo tengo que tener mi tiempo en Dios. Mi vida debe estar basada en Dios. Todo lo que hago, lo que pienso, lo que siento. Cuando tengo tiempo fuera de Dios es cuando cometo pecado. Cuando tengo tiempo fuera de Dios es cuando le doy lugar a la carne. Cuando tengo tiempo fuera de Dios es cuando Satanás puede arremeter en mi mente y llenarme de tantas porquerías que él quiere que llenarme para alejarme de Dios. Alguien muy sabio en la palabra nos enseñaba hace unos par de años y decía que todo lugar que yo deje vacío, alguien o algo lo va a ocupar. Eso es sentido común y eso es física. No existen los lugares vacíos. Todo tiende a ser lleno. Y lugar que yo no ocupo en mi vida, con algo lo ocuparé con otra cosa. Si no lo lleno en mi vida de Dios, la llenaré de Satanás. Si no la lleno de santidad, la llenaré de perversión. Si no la lleno de amor, la llenaré de odio. Siempre algo va a ocupar el lugar vacío. Número 3. Dejando el pecado. Qué tremendo. En este punto me quiero frenar. Dejando el pecado. Somos profesionales
los hombres y mujeres de Dios en castigar, en acusar, en mostrar el pecado de la iglesia. Pero predicamos matando a la iglesia por el pecado. Ahora, ¿está mal? No, a la iglesia hay que corregirla en pecado. Pero yo no puedo corregir a la iglesia el pecado que no corrijo en mí. Estoy poniendo a la pastoral y al liderazgo en una situación bastante incómoda. Yo lo sé, pero es que si yo no someto a la cabeza al tratamiento correcto, jamás podré corregir el cuerpo. El anatema, aunque no lo metió Josué, fue culpa de Josué. Me dirán todos, pero no, eso no es bíblico. Pastor, ¿cómo va a ser culpa de Josué si él no lo metió al anatema en el pueblo? Fue la familia de tal tribu, de tal clan. No. Lo que pasa en mi iglesia, lo que pasa en mi casa, lo que pasa en mi familia, es responsabilidad mía 100%. Yo soy el que debe de velar porque eso no suceda. Entonces, cuando sucede es porque yo lo permito. Es así. Yo soy el responsable de que haya sucedido. Yo como pastor soy el responsable de que mi iglesia, no la gente que va y viene de iglesia en iglesia, que está de paso. No, yo estoy hablando de la gente que está conmigo. Yo no puedo corregirlos de pecado cuando mi vida está en pecado. Yo lo estoy permitiendo. Cuando yo practico el pecado, yo estoy permitiendo en mi vida el pecado. Y mi vida es la iglesia, la familia. Entonces yo abro puertas al pecado. No debo de practicar pecado si yo no quiero que mi familia practique pecado. No debo de practicar pecado si yo no quiero que mi iglesia practique pecado. Soy yo el primero que me expongo. El apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, dice el apóstol Pablo. Ustedes se dan cuenta que él, como principal, como cabeza de la iglesia, está diciendo: yo soy el que tiene que ser corregido en esto. Yo tengo que abandonar esto que estoy haciendo mal. A mí también me castiga el pecado, iglesia, que entiendan algo. Nosotros como pastores y líderes de la iglesia somos parte de la iglesia también y somos seres humanos también y también tenemos debilidades que debemos de combatir y debemos de dejar y abandonar pecado igual que ustedes. Entonces, yo como pastor tengo que orar por mi principalmente por mi vida. Debo de orar por mi santidad, debo de conectarme a Cristo por mi santidad, debo de aprender a perdonar, debo de aprender tiempo con Dios, debo de dejar el pecado. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice así: por tanto, nosotros también, pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos. Voy a leer de nuevo. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pastor, vos y yo también tenemos una nube de testigos que nos está viendo todo el tiempo y debemos de abandonar ese pecado. Debemos de dejar la vida de pecado, debemos de romper con nuestra mentalidad empapada de pecado, porque también seremos juzgados, por nuestras obras, dice la Biblia en Apocalipsis. Cuando hoy hablábamos también con mi amigo, hablábamos del Espíritu Santo y decíamos que el Espíritu Santo, mucha gente lo interpreta que cuando llora, se revuelca en el piso, habla en lengua o tiene situaciones así que todos solemos ver en las iglesias, ¿no? Y aunque eso tiene un poco de base bíblica, porque dice la Biblia que en el Pentecostés, en el aposento alto, hablaban otras lenguas y parecían borrachos. Bueno, no exactamente dice eso en la traducción correcta, pero bueno, tomando como referencia eso, vemos hoy que pasa eso en las iglesias: el hablar en lengua, el llorar, el levantar las manos, sentir electricidad, el caerse y toda la cuestión, ¿no? Y vemos eso como la llenura del Espíritu Santo.
Cuando la principal señal de que un hombre o una mujer está llena del Espíritu Santo se llama convicción de pecado. Escuche bien. Cuando una persona llena del Espíritu se encuentra con el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Usted tiene que ver su condición de pecador ante una persona tan santa como el Espíritu Santo. Mi amigo dice, nosotros no somos ni un cuarto de santo y Él es 3 veces santo. Esa es la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Y entender de que necesitamos de su redención. La redención que viene por la sangre de Cristo y el lavamiento de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. No podemos estar poniendo a la iglesia en un nivel de acusada cuando nosotros también estamos siendo parte de esa vida de pecado. Debemos abandonarlo, y si somos llenos del Espíritu Santo entenderemos que necesitamos ser lavados. El salmista David dice, lávame como con un hisopo. La Biblia dice, el salmista David dice, si tu pecado fuere rojo como la sangre, será blanco como la nieve. ¿Por qué es necesario reconocer el pecado? Porque esa es la manera en la que yo también pago el precio por la iglesia. Número 4, aprender a dejar todo por Cristo. ¡Qué tremendo esto! Esto de verdad me entusiasma y me impacta demasiado. Porque es uno de los principales mensajes que damos a la iglesia, que lo dejen todo por Cristo. Que se abandonen, que dejen todo por Cristo. No voy a ir a la iglesia, le decías a la persona, no vas a ir a la iglesia. ¿Cómo no vas a venir a la iglesia si te puedes dejar todo por Cristo? Y el pastor a veces viene a la iglesia, congrega, está siempre, pero no lo dejó todo por Cristo. Es hora de dejarlo todo por Él, igual que la iglesia. Nosotros también somos parte de esa iglesia, somos la cabeza de la iglesia y somos los principales en dejarlo todo por Cristo. Vamos al libro de Marcos. A ver, ¿cuántos pastores no se animan a vivir por fe? Pero le exige a la iglesia vivir por fe. ¿Cuántos pastores necesitan tener la tangibilidad del ingreso económico? Necesitan tener algo que les motive o les permita seguir con la obra de Dios. Si no hay dinero, no seguimos, no cerramos la iglesia, no dejo el pastorado, me voy a trabajar. No dejamos todo. Pero si viene una persona y dice, no voy a venir más, pastor, porque tengo que empezar a trabajar, porque no puedo vivir así, y entonces lo castigamos y le decimos, vos no dejaste nada por Cristo, tenés que vivir por fe. Nosotros a veces no lo hacemos, seguimos con nuestros empleos, seguimos con nuestras mentalidades, queriendo vivir con dinero que venga, ingresos, porque si no puedo, pero a la iglesia sí que viva por fe. No, nosotros primero. No puedo pedir a la iglesia lo que yo no hago. Aprender a dejar todo por Cristo no es una opción, es una decisión. Marcos, vamos al libro de el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 34. Dice lo siguiente: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjense un detalle muy claro. Y llamando a la gente, a la iglesia, a la gente, al cuerpo, y a sus discípulos. ¿Quién eran los discípulos? Que son los apóstoles. Los hombres y mujeres de Dios que estaban detrás de él. A la gente y a sus discípulos. Y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es para la gente dejar todo por Cristo, es para los hombres y mujeres de Dios y la gente. Somos primero. Hay 2 clases de cristianos. Hay 2 clases de cristianos. Hay 2 clases de personas que determinan seguir a Cristo y dejarlo todo por Él. Los que reconocen el sacrificio de Jesús, pero piensan que es algo que deben de hacer solo algunos. Y número 2, los que reconocen el sacrificio de Jesús como algo que empezó en Él, pero que continúa en todos los que asumimos el compromiso de ser un hombre y una mujer de Dios. Vos tenés
el que ve el sacrificio reconoce a Cristo como el que se sacrificó por todos nosotros, pero dice, Él lo hizo, Él se pagó el precio, Él y solo Él, nosotros no, Él. Miren a Jesús y transcriben, modifican la palabra, la desvirtúan la palabra, pongan los ojos en Jesús. Claro, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús. Direccionamos toda la mirada en Cristo, pero no lo hacemos para que la gente imita a Jesús. Lo hacemos para que la gente no nos vea a nosotros. Ah, no, vos tenés que seguir a Cristo. Vos no tenés que mirar al hombre. El apóstol Pablo lo dijo bien claro: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Él no se salteó. Él no se salteó. Él dijo, a mí imítenme porque yo también imito a Cristo. Yo soy el principal imitador de Cristo. Nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos de reflejar a Cristo. La gente, no podemos decir, no, pero vos no tenés que mirar a mí, yo soy imperfecto, yo soy hombre, yo soy igual que vos tenés que mirar a Cristo, solo imitar a Cristo. No. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Están los que reconocen el sacrificio de Cristo, pero lo dejan en Él. Se ocultan en ese sacrificio de Él. Y después tenés los que reconocen el sacrificio de Cristo como algo que Cristo empezó, pero que nosotros debemos de continuar. Somos los que continuamos. Por eso el apóstol Pablo dice, y me gozo en lo que padezco por la iglesia. Me gozo, porque yo continúo. O soy una carga para la iglesia, o soy lo que la iglesia necesita. Tremendo. O soy una carga para la iglesia, o yo soy lo que la iglesia necesita. Pastor, pero la iglesia necesita a Dios. La iglesia necesita a Cristo, la iglesia necesita al Espíritu Santo. Sí, pero yo se los transmito. Pero no porque yo sea el único, el santo, el sublime, que soy el elegido de Jehová, de los ejércitos, sin mí la iglesia no es nada. No, yo soy tan pecador como vos, lo dije recién. Yo tengo que perdonar como vos, lo dije recién. Tengo que dejar el pecado como vos, buscar de Dios como vos. Tengo que dejarlo todo igual que vos. No es porque yo sea más que vos, pero vos estás en la iglesia como un cuerpo y yo estoy en la iglesia como cabeza y tengo que mostrarte el ejemplo y decirte que si yo no te llevo a Cristo, te estoy alejando de Cristo. Vamos a ir al libro de Mateo, ya estamos por terminar esta tercera parte de la enseñanza, una reforma para la iglesia, la cual está enfocada en la cabeza, por eso les estoy hablando mucho a la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Dice lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para entregar su vida en rescate por muchos. La iglesia son los muchos y yo soy el que entrego mi vida, como Cristo. Y yo no te sirvo porque te sirvo, en el sentido de servirte un vaso de agua, servirte un plato de comida. No, ese servicio no es el que la palabra enseña. No se refiere a eso. Servir, dar algo, se refiere a que yo sea útil para tu vida. Si yo tengo este teléfono y no prende, este teléfono no sirve. Entonces ahí no tomo el servicio como que el teléfono me está sirviendo algo a mí, sino que en sí el teléfono es inútil, no sirve. Entonces dice la palabra, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Yo como hombre de Dios tengo que servirle a la iglesia. ¿Servirle para qué? Para que ellos conozcan a Cristo, para que ellos sean formados a la imagen de Cristo, para que ellos tengan una relación con el Espíritu Santo, para que ellos entiendan la palabra y caminen bajo los principios de la palabra. ¿Se dan cuenta que hay muchos pastores que no sirven? Tremendo. Es tremendo.
Pero si tomo esos parámetros, digo, hay muchos pastores que no sirven, porque no les son útiles a la iglesia para encontrarse con Cristo. Dice, y para terminar, vamos a ir al libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo fui constituido por Cristo para la edificación del cuerpo. Yo soy cabeza. Tengo que edificar al cuerpo. Mi utilidad en las manos de Cristo es que el cuerpo sea edificado. Entonces, si yo no soy útil para que el cuerpo sea edificado, no sirvo. Y vos, como hombre y mujer de Dios, tenés que ser la utilidad en las manos de Dios para que la iglesia crezca, la iglesia sea formada. Y dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que formar a la iglesia a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que hacer que la iglesia llegue a la unidad de la fe. Sin embargo, cada vez nos separamos más como pastores. Mi visión, tu visión, mi iglesia, tu iglesia, mi manera, tu manera. Hay una sola manera, hay una sola forma. Y esa es a la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón perfecto, Cristo. Entonces, como pastores hicimos todo mal, todo al revés. Dividimos la iglesia, cada uno con su visión, cada uno con su iglesia, cada uno con su forma, y dividimos a la iglesia cuando Cristo nos mandó a hacer todo una sola fe, un solo varón. Dice el apóstol Pablo: una fe, un Dios, un bautismo. Entonces, tenemos que tener un corazón que ofrece y que no solo demanda, sino que ofrece. Nosotros nos volvimos demandantes, demandamos a la iglesia, pero no ofrecemos el corazón a Cristo por la iglesia. Completar en nuestra carne lo que falta del sufrimiento de Cristo nos lleva a heredar juntamente con Él lo que Cristo heredó del Padre. Si Cristo lo heredó del Padre, yo lo heredo de Cristo. Y ustedes lo heredan de mí, y ustedes lo heredarán a sus hijos. Y la Biblia dice generaciones tras generaciones, porque eso es pagar el precio de lo que Cristo inició y que nosotros terminamos. Dios te bendiga.